Vamos a comenzar para tomar el tiempo y no irnos muy noche. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oremos nuevamente. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayude, Señor, a poder exponer tu palabra, Señor. Dame, Señor, esa palabra que tú quieres que tus hijos escuchen en esta noche. Señor, purifica mis labios, Señor. Quiero hablar lo que tú digas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Revélanos, Señor, abre nuestros ojos. Quita el velo, Señor, para que podamos conocerte. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Romanos. Y el domingo, por causa de que vinieron familias nuevas, no pude dar el tema que traía, porque estamos siguiendo una secuencia. Solamente lo que hice fue resumir todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque pues la salvación tan grande de Dios está en Romanos, y tenemos nosotros que ver que esa salvación es tan grande. Es una salvación tan grande, es una salvación que Dios nos ha provisto, y como explicamos el domingo, que Él salva nuestro espíritu, nuestra alma, y finalmente va a salvar nuestro cuerpo. Entonces, en Romanos estamos hablando de que hay secciones. Tomamos el libro de Romanos, eso no lo terminé de decir el domingo, pero Romanos tiene secciones, y ya vimos la introducción, vimos la condenación, y ahorita estamos en la justificación. En la introducción, acuérdense que Dios ahí revela su justicia, que su justicia es por fe y para fe, y dice que más el justo por la fe vivirá. Y ya cuando entramos en la condenación es de que nos dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, porque los hombres, en vez de buscar a Dios, ellos empezaron a hacer más males, ¿no? Vemos en Génesis 6 de que el deseo del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces, pero Dios no tenía que dejarlo ahí, porque acuérdese que la justicia de Dios es dual, y les puse el ejemplo de aquí en esa tierra, que aún la justicia de la justicia terrenal funciona no de la manera que Dios, pero tiene sus principios basados en lo de Dios, porque una persona que lo hayan culpable, lo que hace el Estado es que ahí está el Ministerio Público que acusa, pero también el Estado le provee un abogado de oficio para que defienda. Entonces, por eso necesitan los dos, para que puedan, no que dicen que cuando le leen los derechos a la persona que lo capturan y le dicen, tienes derecho a un abogado, ¿verdad? Y si no, el Estado te provee un abogado de oficio para que te defienda. Y más o menos así es lo de Dios. Por un lado, su justicia nos condena, por un lado, su justicia dice que merecemos morir, pero también por su justicia Él está obligado a salvarnos. Por eso tenemos que entender esto para poder disfrutar de nuestra salvación. Pero esta justificación, hay una parte objetiva y una subjetiva. Y hoy quiero hablar de la experiencia subjetiva, porque me gustaría, antes de entrar al tema, ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago,
Y en Santiago Dios nos va, déjeme buscarle el versículo, donde dice que, si alguien lo sabe, donde dice que si Abraham fue justificado por las obras. Santiago capítulo 2. ¿Se acuerdan que ya hemos leído este versículo? El versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nosotros ya entendimos que sí, o sea, la fe sí salva. Pero no solamente Dios quiere que seamos justificados de manera objetiva, porque luego en el versículo 21 dice, ahí de Santiago 2, ¿no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea que Abraham fue justificado por la fe y también por las obras. Entonces necesitamos entender cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Por eso Santiago dice que ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea que una vez que Dios nos justifica a nosotros tenemos que hacer las obras las cuales Dios preparó de antemano. Pero es después de que nosotros somos salvos o somos justificados por fe. Viene la justificación por obras, pero es lo que continúa. No es por obras, porque dice la Biblia que nuestra salvación no es por obras. Está hablando de la salvación inicial. Pero ya después de eso necesitamos las obras. Pero hoy vamos a experimentar cómo es que uno es justificado o cuál es la experiencia subjetiva de nuestra justificación. Entonces, vamos a... Esto es una obra más profunda y miren cómo funciona todo esto. Quiero hablarles un poquito. Porque consiste en llamar a las personas caídas que salgan fuera de todo lo que no es Dios. Y por eso es de que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y Abraham salió sin saber a dónde iba. La intención de Dios al llamar a Abraham era que aprendiera a ir siempre a Dios. Ese es el punto de Dios cuando lo sacó ahí. ¿Cuántos han leído? En Moisés es el que dijo, no, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero también Abraham tenía la experiencia. ¿Se acuerdan que él arrancaba y dice que no veía la presencia de Dios? Y otra vez se regresaba, porque cada lugar donde él llegaba levantaba un altar, ¿verdad? Entonces el entrenamiento de Dios para Abraham es de que a partir de que él fue justificado por la fe, él todo el tiempo tiene que buscar a Dios, todo el tiempo. Y esa es la aplicación a nosotros. Todo el tiempo tenemos que buscar a Dios, todo el tiempo. Para todo necesitamos a Dios, necesitamos, aún cuando nosotros vamos a ofrecer un vaso de agua a una persona, aún debe ser Dios ahí. Esa es la experiencia subjetiva, porque cuando es Cristo haciendo las cosas a través de nosotros, eso agrada al Padre. Porque por la fe agradamos a Dios para la salvación inicial, pero ahora Dios no quiere que nos quedemos ahí solamente con la fe, sino que es una fe que obra. Por eso dice Santiago que muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por mi fe. O sea que cuando nosotros entendemos eso, entonces estamos siendo justificados o estamos experimentando la justicia subjetiva porque agradamos a Dios. Entonces, ¿se acuerdan que también la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu con Él? Que nosotros entendamos que cuando fuimos salvos, cuando Dios nos llamó, cuando Él nos salvó inicialmente, lo que debemos entender es que nos hicimos uno con Él. Pero nosotros el problema que tenemos todos los seres humanos es de que como vivimos una vida independizada, porque es lo que causó el pecado que entró, que hizo que nos hiciéramos independientes de Dios. Entonces, así está, y aún como cristianos llegamos queriendo ser independientes. Y lo que Dios quiere es de que todo el tiempo lo busquemos, lo consultemos. Cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento, habían reyes que caminaban conforme al corazón de Dios, siempre lo consultaban, siempre, para todo.
para todo. Pero también hubo reyes que no consultaban a Dios. Entonces es lo que Dios quiere para nosotros, que todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacer uno con Él, y esa es nuestra justificación por obras. Yo que estoy delante de ustedes y estoy haciendo esto, debe ser Cristo a través de mí para que mi justificación sea contada. Porque si yo me salgo de Dios, entonces es cuando nosotros ya hacemos las cosas. ¿Se acuerdan que siempre citamos Mateo 7, donde dice que Señor, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto? Y Él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no lo hicieron con Él. Con Él, esa es la justicia subjetiva, es la experiencia. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos hagamos uno con Él todo tiempo? Porque en esta clase de fe, el hombre aprende que no es nada. Es lo que Dios quiere, que aprendamos que no somos nada, que no podemos hacer nada sin Él. Nosotros tenemos que llegar al punto en nuestra fe de creer que nosotros no somos nada y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Por tanto, nosotros en nuestro viejo hombre, en nuestra carne necesitamos ser terminados, necesitamos ser acabados. Si usted al leer la historia de Abraham no alcanza a ver lo que Dios propuso en Abraham, lo que Dios propuso en Abraham era terminarlo y que en él ya no hubiera nada. Y por eso después de que Abraham ya entendió que él no era nada y que nada de su ser natural Dios estaba esperando, por eso lo circuncidó, le quitó la carne. Y eso es muy significativo, que nosotros no hagamos las cosas nosotros, sino que sea Dios. Entonces, para nosotros es importante entender este punto, que Dios no va a ser, porque ahora para nosotros los cristianos de ese tiempo, no es la circuncisión, no es literal, sino que es una circuncisión de nuestro corazón, dice Pablo. Entonces, eso es hasta que nosotros entendamos que Dios no quiere nada de nuestro ser natural. Dios no está esperando absolutamente nada de nuestra parte. Y por eso, cuando Dios visitó a Abraham y a Sara, ellos ya estaban inútiles en su cuerpo físico, ya estaban muertos, dice. ¿Cuántos años tenía Abraham y Sara cuando le nació Isaac? Dice que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Y se acuerdan que ahí mismo en Romanos dice que cuando el ángel le fue a visitar a Abraham y le dijo que para tal día vas a tener un hijo. Y dice que se rieron los dos porque ya estaban muertos. O sea, a esa edad pues ya no podían ellos, ¿verdad? Reproducirse, pues, o sea, no, ustedes entienden, ¿no? Entonces ellos no podían, por eso Dios, y es una ilustración para nosotros, es una figura, una sombra de que nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros es nada, nada de nosotros. Él quiere ser Él en todo, y eso cuenta por justicia. Amén. Por eso, mire, y el domingo les ponía algunos ejemplos, pero a veces me pasa a mí que está una persona ahí en la calle y no pide mucho, 5, ¿no? Pero a veces, y esos 5 a veces ocupas para completar, para pagar algo, y de repente dice, no hubiera dado mis 5. O sea, lo que Dios quiere es que cuando aún en esos 5 pesos que tú das a la persona, que sea Dios y cuenta por justicia. Porque tarde que temprano en nuestro ser natural nosotros nos arrepentimos, decimos, hey, no hubiera dado, ¿no? Y entonces lo que Dios quiere es que Él sea todo. Por eso, si Dios no nos visita a nosotros, entonces no vamos a producir a ese Isaac que se necesita para complacer a Dios. Entonces, para eso es importante entender que cuando Dios llama a una persona, Dios automáticamente se une a esa persona, pero dentro. Y entonces debemos alcanzar que la fe que Dios, porque es una fe viva, una fe que obra, debemos alcanzar a ver que nuestra fe es Cristo mismo, que Dios se une a nosotros para hacer nuestra fe. Eso significa que la fe no tiene su origen en nosotros. Vamos a aprender eso hoy. Tenemos que alcanzar a ver que nuestra fe no es algo aparte de Cristo.
Nuestra fe es Cristo, la fe es Cristo mismo infundido en nosotros y eso causa una reacción. Recuerden eso, la fe que usted tiene no es de usted, no se originó en usted, fue Dios el que nos la dio. Por eso, y eso es importante, hermanos, porque eso va a causar una reacción, causa que nosotros respondamos al llamado de Dios. Y eso, y en esto estaba meditando y, por ejemplo, cuando Dios llama a un hermano para que sea pastor, para que sea evangelista, para que sea profeta, apóstol, la mayoría de esos hombres no responden inmediatamente. Siempre uno pone peros. Y tenemos el caso de Moisés, cuando Dios lo llamó, le dijo que fuera a ser libertador de los judíos en Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Respondió a la primera? No respondió. Él puso excusas de que no era por qué él y por qué no otro, y decía que no era un hombre fácil de palabra, que era tartamudo, ¿no? Pero como Dios es el que llama y da fe, y finalmente Moisés respondió al llamado. Así, entonces veamos que la fe no se origina en nosotros, porque nuestra fe es Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene fe. Pero acuérdese que esa fe tiene que ser perfeccionada, tiene que llegar a la consumación. Por eso Jesús una vez dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y nosotros, si entendemos esto, tenemos que decir, amén, sí, Señor, ven. Sí, porque yo soy de fe. Y esto lo explica el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, mire lo que él puso aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Se da cuenta la fe que tenemos que tener? O sea, la reacción que debe hacer esa fe en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, terminado. Y ya no vivo yo, sigue terminado Pablo aquí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos todavía. Porque para que uno deje de andar en la carne, de obrar en la carne, para que uno deje de hacer eso es muriendo. Todas las personas que mueren físicamente ya no pecan, porque el pecado lo llevan en la carne. Pero nosotros, si fuéramos como el ladrón que estaba, uno de los ladrones que estaba en la cruz, él creyó y murió, y él ya no batalló, ya no porque murió ahí en ese momento, ¿no? Pero nosotros no vamos a, yo tenía 19 años cuando me entregué mi vida al Señor, y si Dios me planeó, programó que yo viviera 70, 80, me faltaban todavía, y esos años es donde yo debo de aprender a vivir crucificado. Ustedes se notan, yo ya tengo 44, ¿cuánto me falta? O sea, si he de vivir 70 o 80, pues en esos años debo de aprender a hacer lo que dice Pablo aquí. Porque dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo en esta carne. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Debemos de vivir en Cristo. Amén. Porque no solamente estoy crucificado y no voy a hacer nada. Estoy crucificado, dice Pablo también en Romanos 6, de que muertos para el mundo, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Porque ahí Dios quiere lograr algo en esa tierra. Y es lo que tenemos que entender. O sea que nuestra reacción es nuestra apreciación. Fíjense lo que pasó con nosotros. Antes de recibir la fe, antes de recibir a Cristo, nosotros no apreciábamos la vida de la iglesia, no apreciábamos a Cristo. Pero una vez que nosotros creemos en Dios, recibimos a Cristo, el Cristo es nuestra fe, entonces aprendemos o comenzamos a apreciar a Cristo. Nosotros no le cantábamos a Dios antes, no le cantábamos a Cristo.
¿Cuándo se iba a imaginar usted cantar? Hay una alabanza que dice, Cristo es muy hermoso. O sea, ¿cuándo? Porque estábamos igual que los demás, íbamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ¿qué hizo Cristo en nosotros? Produjo una reacción y ahora apreciamos lo de Dios. Apreciamos todo lo de Dios, nos gusta, porque la fe es Cristo y Él produce fe en nosotros. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y el consumador de la fe, o también Él es el iniciador y perfeccionador de la fe. Entonces nuestro creer en Jesús es una reacción. Cristo entra en usted desde el momento que usted creyó en Cristo, Él entró en usted. No tiene que dudar eso. Cristo está dentro de usted y Él ya dentro de usted produce una reacción. Y esa reacción que es su creer, esa es su fe. Y esa fe obra. Esa fe obra. Y esa fe la cuenta Dios como justicia. Por eso tenemos que entender cómo es que Dios nos justifica. Porque Él nos justifica inicialmente por la fe, pero esa fe tiene que obrar y eso también nos justifica. Pero es la justificación subjetiva, es una experiencia de vivir a Cristo. Va a llegar un momento como cuando nosotros vivimos a Cristo, creemos lo que Dios dice. Y cuando ustedes van a leer en Hechos, porque Dios lo pone, y el apóstol Pablo es el ejemplo número 1. Porque él vivió, él se dio, él era su deleite servir a Dios. No, nada, o sea que él siempre lo hacía. Era una persona que aprendió, pues, pero llegó el momento en que él se daba a Dios. Y no solamente él, había otros hermanos que se daban a Dios. Pero cuando nosotros leemos en Hechos, ustedes van a leer donde dice que los hermanos llegaron a tal grado de vender todo lo que tenían, los que tenían propiedades vendían y repartían a todos los hermanos según sus necesidades. Imagínense, hermano, pero si no aprendemos que es Cristo en nosotros, podemos hacer en nuestra carne. Porque Dios también ahí en Hechos, creo que es en el capítulo 5, 4 y 5, nos pone el ejemplo de un hermano que se llamaba Bernabé. Pero ese Bernabé, ese hermano, él aprendió, él experimentó a Jesús como su justicia subjetiva dentro de él, el que obraba dentro de él. Y dice que él tenía una propiedad. Y él dice que vendió esa propiedad y lo trajo todo el monto a los pies de los apóstoles y repartieron a los necesitados. Pero también había una pareja que vio eso y quería hacer lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama? Ananías y Zafira. Entonces, dice que ellos vendieron también una propiedad, pero ¿qué hicieron ellos? Le quitaron una parte. Pero ellos dijeron, en tanto lo vendimos, pero en realidad no era, porque, por eso les digo que cuando es en nuestra carne, nos duele. Pero ya cuando es Cristo obrando, no te duele, no te arrepientes, lo que Dios puso en tu corazón, lo das para ayudar a los necesitados, ¿no? Entonces, Ananías y Zafira, ellos no experimentaron a Cristo como su justicia subjetiva, sino que fue en la carne. Por eso dice Pedro que dice que ellos mintieron al Espíritu Santo y para ejemplo de todos ahí, se murieron al instante, ¿verdad? Y está bonito esa historia porque siempre les he dicho a ustedes de que, por ejemplo, ahí dice que primero Dios juzgó a Ananías. Dice que él dijo, no, en tanto vendimos. Y dice que en ese mismo momento él cayó muerto. Y lo sacaron los jóvenes, dice. Y venía Zafira, la mujer, su mujer. Y aún Pedro le preguntó, ¿en tanto vendisteis? ¿Y qué hizo ella? Se hizo uno con su esposo. Y dice que al instante cayó también. Ella tuvo la oportunidad de decir, no, que Dios nos perdone porque mentimos. Entonces se dan cuenta que la salvación de nosotros, aún para llegar a ser vencedores, por supuesto que se logra en la iglesia, pero es individual. Por eso siempre les digo que no puede uno decir,
Mi mamá, cuando ella vivía, nos decía, vayan uno de ustedes a la iglesia para que vayan en nuestra representación, así decía. Y yo le decía, mamá, es que eso así no funciona. Es que si yo voy a recibir, pero usted no va a recibir, por eso usted tiene que ir a la reunión también, para que reciba. Porque a veces así, en el mundo lo hacen así, que alguien vaya a nuestra representación y ya. Pero en el caso de Dios, cada quien tenemos que luchar, tenemos que perseverar en nuestra salvación, ocuparnos, dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Por eso todos tenemos que animar. Por ejemplo, si usted tiene sus hijos y a veces los hijos les cuesta que vengan a la reunión de la iglesia, ¿qué tiene que usted? Animarlos. Vámonos a la reunión. Vamos hijos. Animarnos todos, porque de repente nos llega el desánimo y es cuando nosotros lo primero que queremos es ya no venir a la reunión, pero tenemos que animarnos, orar porque no podemos traer a la fuerza a las personas, pero orar por los hijos, por la pareja, para que todos vengamos, porque es importante que vengamos a la reunión de la iglesia, porque aquí juntos nosotros nos reunimos en el nombre del Señor. Aquí todos juntos somos salvos por su nombre. Aquí todos juntos somos aún sanos por el nombre del Señor. Si Él quiere, venimos aquí, venimos enfermos o traemos problemas, y es cuando Él obra en nosotros. Amén. Por eso es importante ver lo que es la iglesia, ¿no? Bueno, qué bueno es nuestro Dios. Cristo es nuestra justicia. Y lo que nosotros producimos es una reacción que también es fe. O sea que Cristo en acción es la obra de nuestra fe. Eso hace que Dios nos justifique. Por eso es importante entender que tenemos una fe que es viva, no una fe muerta. Por eso Santiago escribió, dice que si alguien dice que no tiene fe y no tiene obras, él está hablando de la justificación objetiva y subjetiva. Por eso él se atrevió a decir, ¿podrá la fe salvarle? Y nosotros entendimos que sí y no, ¿verdad? O sea, porque no podemos ser cristianos y no involucrarnos o no estar en las obras que Dios preparó, porque vamos a poner Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para eso fuimos creados en Cristo Jesús. Si usted dice que está en Cristo, usted y yo fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso en la vida de la iglesia hay algo que hacer. Cada uno de nosotros hay algo que hacer. Y si dejamos que Cristo haga esas cosas en nosotros, eso cuenta por justicia. Amén. Muy bien, entonces, Romanos 4:17. Vamos a poner este versículo. Romanos 4:17. Les decía que Abraham, lo que Dios quería con Abraham era terminarlo. Por eso lo llamó ya de viejito, de 100 años, y su esposa de 90 años, ellos ya muertos, sin fuerza, y dice que así Dios los tomó, les dijo, quiero que tengan un hijo. Imagínense, o sea, porque Dios es el que hace todo. Y dice aquí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Esto indica que nosotros estábamos muertos, no éramos nada, hermanos, porque a veces llega un momento en que uno no crean, y Dios me ha avergonzado muchas veces. A veces yo pienso, si yo no estuviera en alabanza, esto no funcionaría. O no, esto no va a funcionar. Y Dios me avergüenza y a veces ni puedo tocar. Porque a veces uno piensa que si no estoy ahí no va a funcionar. Y ese es el orgullo, pues. Uno dice, si yo no voy, creo que no la van a hacer. Yo llegué a pensar eso. En un momento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dios me avergüenza, porque debo de entender que no soy nada.
Si funciona algo, no es por mí, es por Cristo, es por Dios. Todo esto es de Él. Si Él quiere, el próximo domingo no viene nada y me quita a mí. Entonces tenemos que entender que todo es Dios. Todo el que hace es Cristo. Amén. Entonces, el día que vinimos a Dios, nosotros no teníamos absolutamente nada, pero Él nos llamó. Pero después de que estuvimos unos minutos platicando con el Señor en oración, disfrutando al Señor, entonces nosotros vinimos a tener todo. Eso sí tenemos que creer. Fíjense, el contraste. Llegamos a Dios sin nada. Tenemos que reconocer nada. Eso. Nada, no tengo nada, no soy nada. Estoy muerto, no soy nada. Pero cuando alguien nos presenta a Cristo y nos hace la oración de fe, y en ese tiempecito que uno toma para hablar con Dios, uno viene a tener todo porque entra Cristo en nosotros. Entra el Espíritu, entra Cristo, entra el Espíritu en nosotros y tenemos todo, pero no por nosotros. Recuerden eso de Abraham, pues me gustó eso porque ellos ya estaban viejitos, estaban muertos y en esa edad Dios los visitó para que tuvieran un hijo. Amén. Eso es muy significativo para nosotros. Es para entender, aplicarlo a nosotros, que Dios no quiere nada de nosotros. Amén. Que usted llegue va a llegar un momento en que uno entienda eso. Y entonces cuando Cristo va a empezar a obrar en nuestras vidas. Y eso sí cuenta. Eso es la justificación que cuenta. Porque entonces cuando Él regrese, Él nos va a recompensar. Amén. Amén. O alguien piensa diferente, pero yo sí llegué a pensar que no, es que si no fuera por mí el grupo de alabanza, y mi Señor me avergüenza a veces porque ni puedo cantar. Y ya cuando reconozco que Él es mi todo, Él es el que hace, vengo aquí y puedo cantar las alabanzas. Amén. Muy bien. Recuerden ese momento precioso cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Usted se acuerda? Y por eso hay una alabanza que hemos cantado en otro tiempo que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Verdad? Entonces, primero nosotros no teníamos justificación, pero después de unos minutos de estar hablando con Él, esa justificación ya era nuestra. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Eso antes de recibir a Cristo, pero ahora que usted recibió a Cristo, cree en Él, usted tiene la justificación. Por eso la Biblia dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Creo que es Romanos 8, 30, 31, 32, 33, por ahí. ¿8:31? Ok, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso debemos de creerlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que la muerte de Cristo nos justifica, pero también su resurrección nos justifica. Porque la muerte tiene que ver con la justicia externa, pero con la resurrección tiene que ver con la justicia interna, porque Él viene a morar dentro de nosotros. Y cuando nosotros hacemos las obras que Dios preparó de antemano, eso nos justifica. Entonces podemos llegar a punto de decir, responderle a Santiago y decirle, sí, la fe justifica y también las obras. Porque Santiago como el que él se quedó con las obras, pero nosotros entendemos muy claramente que la fe nos justifica y las obras nos justifican. En otras palabras, la fe nos salva y las obras nos salvan. Pero tenemos que entenderlo, pues, ¿verdad? La salvación inicial no es por obras, pero una vez que somos salvos tenemos que hacer las obras en las cuales nosotros fuimos predestinados, ¿no? En las cuales dice que Dios preparó de antemano. Romanos 4:25.
Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora entendemos este versículo. Está hablando de nuestra experiencia subjetiva, de nuestra justificación. Es decir, que Cristo es el que obra en nosotros, el que hace las cosas. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo, él ahí creo que es en Filipenses, no me acuerdo, pero bueno, por ahí está, donde él dice que antes él trabajó más que todos los apóstoles. Y él dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea que él se acordó de que no era no es él, sino que es la gracia. O sea, la gracia es Cristo, la gracia es Dios. Amén. Entonces, el resultado máximo es el Cristo resucitado. Entonces, recuerden que, miren lo que tenemos que entender. Cristo tiene dos aspectos. Porque aquí en Romanos, ahí en el versículo del 8:34 leímos que Él está a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Pero también decimos que Él está dentro de nosotros. Es que Él tiene dos aspectos y Él tiene ese atributo, esa cualidad de hacerlo. Él puede estar allá arriba y puede estar dentro de nosotros. Cuando dice que Él está en el tercer cielo, en el trono intercediendo por nosotros, eso se llama el aspecto económico. Pero también Él puede morar en cada uno de nosotros, esa es la parte, el aspecto esencial. Entonces tenemos que entender eso porque últimamente estamos aprendiendo que usted no tiene Fíjense que hace tiempo se le enseñaba a los cristianos, había un grupo de hermanos que decían, tienes que repetir como 5 o 6 veces, 5 o 6 veces, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor. Algunos hermanos de esta iglesia experimentaron eso. Y esa iglesia decía, tienes que decir, invocar el nombre del Señor, decir, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y así lo decían como 5, 6, 7 veces. Pero eso es como imponer. Nosotros tenemos la libertad de decir las veces que queramos. Pero si usted lo dice con una vez, Él lo escucha. Porque también dice Filipenses que el Señor está cerca. Y cuando nosotros, y por eso es que en oración tenemos que hablarle. Porque ¿ustedes creen que Dios no escucha? Sí escucha. Entonces a veces no necesitamos decir muchas veces. Porque si nosotros solamente decimos Señor Jesús y empezamos a hablar con Él, Él nos escucha. Amén. Entonces vean que Él, porque no debemos de saber cómo es que Dios, dónde está. Él está en el tercer cielo, en el trono, en el aspecto económico, porque dice la Biblia que Él fue ascendido. Pero también la Biblia dice que si Cristo mora en vosotros, lo dice Romanos 8, que Cristo mora en nosotros. ¿Cómo puede ser posible eso? Que no está allá, pero también está aquí. Porque Él es omnisciente, ¿no? Porque Él es el Espíritu, y Él es el Espíritu de Cristo, y Él está. Y eso a veces no lo puede uno entender. Entonces, ¿qué hace uno religiosamente? Uno mira al cielo y está bien, pero lo más importante es que hagas caso al Cristo que mora dentro de ti. Si tú lo recibiste, Él está dentro de ti. Creo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, porque yo quiero que quede claro eso. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8, ahorita les doy el versículo. Versículo 9. Romanos 8, 9. Porque en Romanos 8, 34, leamos primero 34 para que ustedes vean. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, aquí nos está mostrando, este versículo 34, nos está mostrando el aspecto económico de Cristo. ¿Dónde está Cristo de acuerdo a este versículo? A la diestra de Dios, que intercede por nosotros, ¿de acuerdo? Pero en el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí está el aspecto esencial de Cristo. ¿Amén? ¿Sí lo notan? Aquí es donde dice que Él mora dentro de nosotros. Y es cuando le estoy diciendo que ustedes tienen que entender eso, porque uno, no tiene que ser 5 o 6 veces el que usted tiene que invocar. Yo creo que con 1 o 2 veces que usted hable, Él escucha. ¿Qué no así somos nosotros? Nos tienen que repetir ¿cuántas veces? 1 o 2, ¿no? 2. Pero hay quienes no les gusta repetir 2 veces. A la primera, ¿no? Si no escuchaste, pues ya no escuchaste. ¿Verdad? Por eso tiene uno que estar atento a la primera, ¿no? A la primera para que... Entonces, Dios, Él a la primera escucha. Él escucha, entonces, vean eso, pues, de que Él en sus 2 aspectos está allá en el tercer cielo, pero también mora dentro de nosotros, amén. Esencialmente, económicamente arriba, pero esencialmente está dentro de nosotros, y al estar aquí imparte su vida dentro de nosotros. Por eso les digo que Él es nuestra fe. Él no solamente nos imparte vida, sino que nos imparte fe, amén. ¿Usted cree que no tiene fe? Debe de creer que sí tiene, pero esa fe tiene que perfeccionarse, esa fe tiene que crecer en usted, amén. Entonces, sola esa vida en resurrección que Dios está suministrando dentro de nuestro espíritu es el que nos capacita para vivir una vida justa. Por tanto, la justificación no es solamente un asunto posicional, sino que es un asunto disposicional. Entonces recuerden esto, hermanos, que estamos hablando. Esto es importante porque hay muchos cristianos que intentan, es más, hay personas que quisieran estar como nosotros, estar en una iglesia y no pueden, porque es un asunto de fe. ¿Usted por qué llegó aquí? Porque usted tiene fe. Y hay gente, pero lo más triste es de que también en la iglesia hay personas que intentan tener fe, pero no llega a esa fe. Porque hay quienes dicen, quisiera yo tener fe como el hermano, quisiera que Dios aumentara mi fe. Pero el asunto es de que si nosotros no entendemos que Cristo es nuestra fe, entonces siempre vamos a tener ilusiones de lo que es la fe, o vamos a creer que algo que nosotros practicamos es la fe, pero en realidad la fe es Cristo. Recuerden eso, usted tiene a Cristo, tiene fe. Solamente tenemos que, ahorita les voy a mostrar cómo es que nos llega esa fe, porque cómo es que esa fe crece en nosotros. Recuerden, ¿qué versículo es el donde dice que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Me gustaría ir a ese versículo antes de ir a Romanos. Lucas. Ok, ya lo encontré, dice. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Está hablando de la segunda venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuál fe está hablando aquí? La fe que fue perfeccionado, la fe que se consumó, que llegó a la consumación. Recuerden que la Biblia entendimos, ¿no?, que es por fe y para fe. Por fe, ya Cristo recibimos, pero para fe es que eso crezca en nosotros. Amén. ¿Cómo es que nos llega esa fe a nosotros? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y así es, hermano. Miren cómo funciona esto. Por fe y para fe. Por fe y para fe. Así que la fe es por el oír.
y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense cómo es esto. ¿Cómo es que nosotros recibimos la fe inicialmente? Alguien nos habló de Cristo. Creímos, recibimos la fe. Pero eso es un ciclo, tiene que estar constantemente. Miren, cuando nosotros oramos por algún hermano que está en problemas, por esta enfermedad, yo he aprendido a orar, Señor, que no le falte la fe. No es que no tenga, sino que lo que estoy diciendo es de que porque de repente uno hasta puede llegar a dudar de Dios, porque a veces, como decía nuestro hermano Toño al inicio, que cuando nosotros pedimos por algo, y hay veces que Dios inmediatamente responde. Yo lo he experimentado. O sea, inmediatamente, no tiene que pasar mucho tiempo, en el momento Dios obra. Y uno sanado, ¿no? O se resuelve el problema. Pero a veces tarda tiempo. Estar orando y esperar, orando y esperar. Y toma tiempo para que Dios responda, haga algo, haga lo que estamos pidiendo. También lo he experimentado. Y hay a veces que no son ni las dos cosas, sino que Él sencillamente no responde porque no nos conviene. ¿Me explico? O sea, no nos conviene. Es, por ejemplo, si Evan le pidiera a mi hermano Adrián, papá, cómprame un carro, un deportivo, un Lamborghini, o ¿cuál te gusta a ti? ¿Qué dirá Adrián? No, en primer lugar no tiene licencia, no tiene edad para manejar. ¿Qué va a decir? Espérate hasta que trabajes y compres. ¿Verdad? Pero se dan cuenta que, o sea, no, hay cosas que no le... Pero si él, papá, ¿me compras unos zapatos, unos tenis? Para ir a la escuela, sí, lo ocupa, ¿no? Unas libretas, una mochila, sí lo ocupa y se lo da. Y si no puede en ese momento, ¿qué dice? Espérate a la quincena. O sea, así hacen los papás, ¿sí o no? No compran inmediatamente. Hay cosas que sí le pueden comprar y sí se lo compran, pero hay cosas que no. Así funciona Dios. Amén. Pero tenemos que tener fe. Amén. Esa es la fe que necesitamos. Por eso dice que la fe es por el oír. Ya tenemos fe porque oímos a Cristo, recibimos a Cristo. Pero esto tiene que ser un ciclo, estar escuchando la palabra de Dios, y eso produce fe en nosotros. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén, sí, Señor. Sí, porque ¿a qué venimos a este lugar? A oír la palabra. A oír la palabra. Y esa palabra produce fe en nosotros. Pero si usted se aleja de la vida de la iglesia, ¿qué va a pasar? Sí está Cristo ahí, pero no va a tener esa fe que está creciendo. Por eso es importante atender a nuestras reuniones de la iglesia. Amén. Entonces, recuerden, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que recibe fe? Oyendo la palabra. Entonces, voy a terminar aquí, el domingo lo sigo, continúo. Pero fíjense, lo que hablamos. La fe se origina en Cristo. Y llega a nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Y eso produce una respuesta en nosotros. Esa es la fe que nos justifica. La fe que nos salva. Y ahora podemos entender entonces una mejor frase cuando la Biblia dice la fe de Jesucristo. Ok, repito. La fe se origina en Cristo y llega a nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Y eso produce una respuesta en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de que el profeta escribió, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero fíjense que, miren, con esto voy a cerrar para que me crea que ya voy a terminar. Porque me gustó la historia de Abraham, o la vida de Abraham. El domingo les decía que Abraham
no respondió a la primera. Porque dice la Biblia que Dios le habló muchas veces. Y fíjense, lo que tenemos que entender, o lo que a mí me llama la atención, es que él llegó a tener el título o a ser conocido como el padre de la fe. Imagínense, el padre de la fe no respondiendo a la primera. ¿A quién se le asemeja o a quién, perdón? ¿O a quién le recuerda a usted eso? Usted y yo. ¿Cuántas veces tienen que hablar a nosotros o tuvieron que hablar para que aceptáramos a Cristo? Muchas veces, pero dice Dios que usted es de fe. Porque recibió a Cristo, porque la fe no se originó en usted. La fe es Cristo. Y si usted recibió a Cristo, usted tiene la fe. ¿Me explico? Pero esa fe tiene que crecer. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Que no se nos olvide eso, hermanos. La fe no es de usted. Bueno, sí es de usted, pero no es de usted. Es Cristo. La fe es Cristo. Usted tiene a Cristo, ya tiene la fe inicial. Pero ahora tiene que crecer eso. ¿Cómo es que crece? ¿Cómo es que perfecciona eso? Oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Porque aún las cosas, miren, no sé si les ha pasado a ustedes y usted como que siente algún dolor en alguna parte de su cuerpo y casualmente va a internet y de repente le mandan un artículo que dice que cómo comienza una enfermedad y uno dice, ¿no será que yo tengo eso? Y ya uno ya está luchando y mañana voy a checarme porque a lo mejor tengo eso. Imagínense lo poderoso de esas cosas. Y nosotros le creemos más a esas cosas que a Dios. Y Dios todo lo que Él dice, ¿no? Y nosotros a veces dudamos eso. Amén. Mejor creamos a Dios porque Él dice que tiene cuidado de nosotros. Y si algún día nos hemos de enfermar, porque así lo dije la otra vez, ¿se acuerdan? Que yo decía al Señor, Señor, no permitas que me enferme porque voy a predicar. Y me dijo, te voy a enfermar para ver qué haces. Sí, y me enfermé. Y se acuerdan que no podía hablar, pedían la garganta inflamada y todo eso. Y aún así, porque creo que Satanás fue con el Señor, le dijo, ¿sabes qué? Él te sirve, Él predica, Él canta porque no se enferma. Pero enférmalo para que veas que no va a venir a la reunión. Y creo que Dios le dijo a Satanás, te doy permiso. Y sí me tocó. Porque después, me acuerdo que después les dije a ustedes de que yo le decía a mi Señor que no me enfermara para venir a la reunión, ¿se acuerdan? Inmediatamente de eso me enfermé. Y gracias al Señor que pasé la prueba porque aquí estuvimos. Aquí estuvimos, pero se siente feo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa de las enfermedades, pero aún Dios nos va a permitir, pero creamos que Él está ahí. Él nos va a sacar adelante. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar y ahí lo dejamos y el domingo continuamos. Esperemos que el domingo, porque este punto de la justificación es algo difícil de explicar, difícil de entender, pero vamos a salir para que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra. Tú eres bueno, tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque sí, Señor, cuesta hablarlo, pero creo yo que eres tú hablando. Creo que tú eres el que abre nuestro entendimiento. Y yo sé que tú obras en la vida de mis hermanos. Gracias por esta porción que nos diste en este día, que nuestra fe no se originó en nosotros. La fe se originó en ti. Tú eres la fe, Señor, y gracias porque te tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Amén.